Ya, muchachos, tenemos que empezar a hablar sobre la programación en base de datos. ¿Ya? Ahí sí. Ya, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la programación en base de datos se ideó por varias razones. Durante un tiempo las bases de datos solo servían para almacén de datos, ya para almacenar información y nada más, hacer inserciones, actualización de la información. Pero con el tiempo, con unos años, empezaron a notar algo, y se empezaron a dar cuenta de una necesidad. Y esa necesidad era que los programas como tal no eran suficientes para poder brindar la funcionalidad que requerían en algunos casos. Especialmente cuando se necesitaba que algo que tuviera múltiples programas pudiera realizar validaciones o impedir elementos que se realizaran o se ejecutaran de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces, se ideó que existiera un lenguaje de programación para las bases de datos. ¿Ya? El primero que lo pensó fue Oracle y le dio como nombre al programa PLSQL. PL significa Programming Language y SQL, SQL, o sea, ¿ya? Em, y ahí, como siempre, como todas las nuevas decisiones informáticas, separó el mundo de la informática en dos. En los que estaban de acuerdo y en los que no estaban de acuerdo. Los que estaban de acuerdo argumentaban que de esa forma se podía mantener mucho mejor la integridad y la lógica de la aplicación, porque no solo dependía de el programa y las modificaciones que pudiera tener el programa, sino que hubieran elementos base donde esos elementos pudieran comprobarse desde el mismo origen del dato, que es la base de datos. Otros estuvieron en desacuerdo porque decían, y dicen hasta el día de hoy, que no es bueno programar una base de datos porque lo que hace es ralentizar la base porque tiene que hacer el proceso de la compilación y después de eso ver el resultado. La verdad es que cuando uno se programa en una base de datos lo hace pensando justamente en esa pequeña pérdida de rendimiento. Pero si lo hace es porque está seguro de que está hacer eso para algo mejor. ¿Ya? No en todos los programas se va a programar la base de datos. Pero no en todos los programas van a poder hacerlo. Probablemente en algunos sí, ¿ya? Pero no en todos. Que la gran mayoría no van a hacer ni procedimientos, ni funciones, ni triggers, ni nada. Pero van a haber unos específicos. Por ejemplo, cuando necesiten realizar validaciones de los datos que están ingresando en la base de datos y ustedes supongan que esos datos que pueden estar ingresando vienen con una pifia de origen o pudieran venir con una pifia de origen. Entonces, ahí lo que se debería hacer es utilizar un procedimiento almacenado que cumpla con la labor de realizar la inserción de los datos. ¿Ya? Entonces, hay muchas formas de hacerlo, muchas formas en las que se puede realizar esa tarea, pero eh, empezó Oracle con eso y con el tiempo la idea se fue masificando, al punto que después lo adoptó Microsoft con el SQL Server, el MySQL, MariaDB, Postgres, casi todas las bases de datos tienen un sistema de programación dentro de la base de datos, después de que Oracle lo lanzó. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos crear distintos tipos de elementos programables dentro de la base de datos y estos son elementos simples, básicamente pensemos en PSINT. De lo que recuerdan de PSINT, si en algún momento programaron el PSINT, la complejidad va más o menos por ahí, o la complejidad también va por ahí, como los primeros programas que ustedes hicieron en introducción a la programación en Python. ¿Ya? Por ahí va, generalmente el programa no es extremadamente complejo, si bien podemos hacer objetos, tipos de datos, arrays, un montón de cosas, muy rara vez vamos a llegar a hacer eso. ¿Ya? Eh, de hecho, incluso en más, los objetos, los tags, los arrays y todo eso, ni siquiera se mencionan en el descriptor de asignatura, a ese punto. ¿Ya? Eh, pero sí vamos a ver elementos de toma de decisión, el if, cómo se hace, el caso de los case, cómo se hacen correctamente en programación en PLSQL,
vamos a ver ciclos, vamos a ver... y todo vamos a empezar con un elemento que se denomina el bloque anónimo. El bloque anónimo es un bloque que nos permite a nosotros poder realizar una programación simple que no queda almacenada en la base de datos, pero que se puede ejecutar. Se ejecuta en el momento de la creación. Ojo, es como un select. Nosotros hacemos el select, ese select no queda almacenado en la base de datos, pero nos responde algo. El bloque anónimo hace lo mismo. El bloque anónimo no quedará almacenado en la base de datos. Ahora, hay elementos que sí quedan almacenados, como por ejemplo el procedimiento almacenado. Como su nombre lo dice, es un procedimiento que quedará almacenado en la base de datos y cuando nosotros lo necesitemos lo podremos llamar. Las funciones, los triggers, package, etc. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Trigger, disparador. Igual que el trigger el disparador de una pistola, funciona relativamente igual. Piénsalo de la siguiente manera. Cuando tú presionas el gatillo y la pistola se dispara al tiro una bala, ¿cierto? En el caso del trigger, el gatillo del disparador va a ser una condición que está siendo monitoreada en una tabla. Si esa condición se cumple, el trigger va a disparar la bala. ¿Y qué es lo que es la bala? Lo que tú vas a programar. Tú incluso puedes impedir que haya inserciones de datos en con un trigger. Si tú quieres que en una tabla no se inserten datos, tú con un trigger puedes impedirlo. Entonces, si alguien coloca un insert, into y hace el enter, va a tratar de ejecutar y la base de datos se va a disparar primero. Va a hacer la acción primero y puedes impedir que se haga ese insert. Entonces, el trigger se utiliza como un elemento de monitoreo y control. O no quieres que sea una actualización, o no quieres que sea una eliminación. Por ejemplo, en la base de datos los administradores de base de datos, la mayoría tienen una frase que dice en una base de datos jamás se debe borrar un dato. Yo lo escuchaba muchas veces cuando estaba trabajando y la verdad es que siempre lo encontré absurdo. No quiere decir que no entienda la lógica del por qué, porque de hecho comercialmente hablando y para minería de información, todo el cuento, incluso el dato que fue descartado es un dato analizable. Pero cuando estamos utilizando la base de datos como almacén de datos solamente y no la vas a utilizar para analizarla, es una tontera no borrar el dato. Hay muchas personas que tienen. Entonces, en vez de borrarlo, tienen una columna en la que dicen si está visible o no está visible el dato. En vez de borrarlo, lo que hacen es dejar esa columna como invisible. Eso también lo pueden hacer con el trigger, ¿ya? Pero bajo ciertas condiciones. Entonces, sí, reacciona a algo que se está realizando. ¿Cierto? No, 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 sí, puede esperar. Lo que pasa es que el trigger puede accionarse antes de que se realice la acción, después de que se realice la acción o durante la realización. Si tienes esos tres tiempos, tú puedes definir, ¿ya? Pero tienes, entonces, obviamente tú puedes hacer que algo sea antes o después. ¿Se entiende la idea? Ya, eso es del trigger. Pero para poder entender el trigger, lo primero que tenemos que hacer es entender cómo se programa la base de datos, ¿ya? Y para eso, tenemos que entender que un bloque anónimo esencialmente se divide en dos partes. Un elemento que se llama begin y el end. Entre el begin y el end nosotros vamos a tener todo el código programable. Y en este código no solo podemos escribir elementos, sino que también podemos escribir consultas. Podemos hacer consultas, podemos hacer eh, actualizaciones, eliminaciones, muchas cosas, pero acompañados de código. ¿Ya? Ahora, si bien no es necesario, porque Oracle no lo especifica así, de hecho uno puede hacer todas las cosas pegadas al lado, sí es recomendable que tengamos, al igual que sucede en Python, la, el uso de las tabulaciones para
poder discriminar los bloques de código. ¿Ya? ¿Por qué razón? Solo porque visualmente son más entendibles. Es más fácil entender cuál es el nivel en donde se encuentra algo que nosotros tenemos ahí. La, la jerarquización por medio de tabulaciones, pero no necesariamente eso funciona. Aquí en Oracle, en la PLSQL, pueden estar todos dentro del mismo nivel y mientras comience y termine el bloque, donde se especifique que comience y termine el bloque, todo va a estar bien. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando nosotros queremos colocar un if, nosotros decimos if, end if. Entonces, entre el if y el end if, ahí va a estar el if, la condición, y lo que se va a ejecutar en él. Por lo tanto, siempre tendremos una apertura y un cierre. Entonces, mientras esté la apertura y el cierre, no hay problema. Si no está el cierre, Oracle no va a dejar que se ejecute eso porque va a entender que hay algo que está mal programado. ¿Ya? Entonces, si bien se recomienda que nosotros respetemos las tabulaciones para que sea visualmente más entendible, la realidad es que no se necesita. ¿Ya? Podemos programar todo. ¿Se entiende la idea? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Sí? Si nosotros queremos mandar un mensaje hacia afuera, ¿sí caché? Si no- ya. Detalle importante, aquí hay que empezar a utilizar una costumbre. ¿Ya? Como ustedes podrán observar, aquí me aparece en rojo. Ahora, en este sí, cuando hay una cuestión en rojo, es porque hay algo que no lo está entendiendo al 100%. Y eso tiene una razón de ser. Aquí dentro del bloque del procedimiento o del bloque anónimo, en realidad vamos a colocar muchas cosas que van a terminar por un punto y coma. Cada línea debe tener un punto y coma al final. Cada línea de elemento. ¿Ya? Por lo tanto, el punto y coma no se entiende como el fin del procedimiento almacenado. Puede entenderse fácilmente como el fin de la declaración de una variable o el fin de la declaración de una línea de cualquier cosa. El fin del elemento del elemento programable se hace con un slash y tenemos que acostumbrarnos a colocar el slash. Porque, por ejemplo, si yo tengo un begin y acá tengo un end y después tengo un begin y un end, va a entender que los dos son parte del mismo bloque canónico. El slash es el que le va a decir, oye, aquí termino. ¿Ya? Ya, entonces, por ejemplo, ¿cómo yo muestro un mensaje por pantalla? Con un DBMS, como su nombre lo dice, es un database message, ¿ya? Output punto put bajo line. Esto es el equivalente al print, ¿ya? Y yo, el mensaje más usado en informática. Hola Walt. Para que tenga algo de, para que tenga algo diferente. ¿Ya? Spanglish. ¿Ya? Entonces, ejecutamos y dice procedimiento almacenado terminado correctamente, pero no mandó el mensaje. ¿Por qué? Porque para que pueda mandar el mensaje, la base de datos tiene que autorizar que ese mensaje sea mandado por terminal. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se hace? Se hace con set server output on. Lo que estoy diciendo ahí, output, es que estoy permitiendo y estoy seteando dentro de las variables de Oracle que los mensajes del servidor puedan mandarse hacia afuera. Entonces, después de crear el set server output on, en esa sesión, en ese momento, yo puedo mandar todos los mensajes sin problema y me va a aparecer en el terminal. ¿Ya? Entonces, si lo ejecuto, ahí sí me aparece hola web. ¿Ya? ¿Se entiende?
Por supuesto que sí. Mira, pensemos que la base de datos es muda. Por ejemplo. Es muda porque desde su concepción en la base de datos, la crearon para decir, tú no hablas, tú no hablas, tú no hablas. ¿Qué no hablas? Por seguridad, tú no hablas. La base de datos no manda mensaje. Por lo menos al terminar de la base. Entonces, cuando uno dice el sexo de los phone, literalmente le está diciendo a la base de datos, tú sí puedes hablar, sí puedes mostrar el mensaje. Entonces, el set es para indicar a la base de datos, para colocarle cualquier update set, para que siempre que algo hagamos, y lo que está diciendo es que vas a cambiar la variable set del output, el contexto general de ahora, y al colocarle otro, está diciendo que cada consumidor va a mandar mensaje. Porque por defecto, eso está como set del output off. Entonces, no manda mensaje. Entonces, colocar set del output on, manda un mensaje hacia afuera, no puede leer los mensajes. Ah, sí, la base de datos sí puede hablar. Sí, lo que entonces, el DBMS output en el fondo es lo que la base de datos está hablando, parece. Entonces, sin hacer el output on, tú puedes colocar todo lo que DBMS output que quieras, no van a mostrarse la experiencia. Entonces, con el on, puedo mostrar. ¿Entiendes? Entonces, ya siempre no, solo una vez por semana. Yo ahora puedo sacar esa variable y sí, sí. Hasta que me desconecte y me conecte nuevamente. Ahí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Esta es la forma más simple de hacer un bloque. Porque literalmente lo único que estamos haciendo es dar un instructor. Mientras esa instrucción no vincule variables, no podemos hacerlo. Pero, más probablemente, las variables se deben dedicar en un comienzo para que estas. Las variables pueden ser de los mismos tipos de type establecedores. Por ejemplo, tenemos number, varchar 2, el date, el boolean, con el segunda. Y tenemos chat, el chat, tenemos el varchar 2, tenemos. ¿Ya? Y tenemos todo ese tipo de variables. Y podemos utilizarlas para generar tipos. Para poder crear más variables, sí. ¿Ya? Entonces podemos crear nuevos types. Vamos a hacer la silla, casi lo mató a la silla. Nosotros podemos crear los types que queramos. ¿Ya? En algún momento le pueden saber, no vamos a bajar la casi natural. ¿Vale? Exactamente. Sí, es fácil. Es como crear una tabla, pero como tal. El detalle después usarlo. ¿Sí? ¿Ya? Pero inicialmente podemos generar nosotros y utilizar los types que están disponibles, los tipos de datos que están disponibles. ¿Ya? Para poder hacer eso, como nosotros tenemos que hacer una declaración, de hecho lo que tenemos que decir es la palabra mágica declare. Declare. Y ahí vamos a decir que entre el declare y el begin, nosotros vamos a realizar la declaración de las variables. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo voy a colocar la variable b mensaje y esta variable será un varchar 2 de 20. Punto y coma. Por cada línea de código finalizada es un punto y coma. Exacto. Hay elementos que se salvan del punto y coma, pero en teoría es un punto y coma por finalización de instrucción. ¿Ya? Ahora, yo puedo colocar eso así o puedo asignarle un valor.
¿Ya? A todo esto, si yo quiero comentar algo, lo hago con doble línea. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera agregarle un valor directamente a la variable, yo tengo que colocar aquí varchar 2 de 20, dos puntos igual. Así se hace la asignación. Con un dos puntos igual. El igual es comparación. ¿Ya? Dos puntos iguales es asignación. Y aquí digo el mensaje con comillas simples que diga hello mundo. ¿Ya? Y evidentemente aquí ahí está. dbms output.putline y mensaje. En el fondo lo que estoy diciendo es que voy a mandar por la terminal el contenido de el mensaje. ¿Ya? Ejecutamos y ahí está. Hello mundo. Y existe una tercera forma, y en realidad una cuarta también, ¿ya? Que tiene que ver con lo que viene ahora. La tercera y cuarta forma tiene que ver con el control de las excepciones. ¿Vieron el try y el except en programación, cierto? Ya, es la misma lógica. Cuando nosotros estamos haciendo un try y un except, ustedes saben que en el fondo lo que estamos haciendo es tratar de evitar que el código se caiga y colocar una acción correctiva en el caso de que esto se cayera. ¿Ya? En este caso pasa algo similar, pero es por el bloque completo. Si se cae en el bloque completo, entonces nosotros vamos a realizar una acción. ¿Cómo se hace? De la siguiente manera. Vamos a tomar la forma de arriba primero. Begin exception end. Esa es la forma. Coloco begin para colocar e indicar cuál es el código que yo voy a realizar. Luego digo exception para ver qué va a pasar si se cae. Y el end. Ahora, la diferencia que hay con este exception es que yo literalmente tengo que individualizar cuáles son los errores que yo pretendo controlar. ¿Ya? Y esto lo indico con un when. Por ejemplo, digo when 0 divide, then. ¿Ya? Y aquí le digo dbms-output put-line y aquí mando el mensaje de no se puede dividir por 0. ¿Ya? De lo contrario digo when others, cuando no sé qué puede ser, pero pudiera llegar a caerse, entonces digo when others y voy a mandar un mensaje que diga ups, se cayó. ¿Ya? Ahora, la gracia evidentemente es que aquí pase algo. Por ejemplo, yo puedo decir que dbms-output .putline y aquí digo 6 dividido en 0. ¿Ya? Entonces al ejecutar eso va a pasar algo. Entonces lo ejecuto por ejemplo y aparece el mensaje no se puede dividir por 0. ¿Por qué? Porque recuerden que los computadores no pueden dividir por 0. Entonces al encontrarse con esa se produce un error. Y en este caso se produce un error que es el 0 divide. ¿Ya? Ahora,
todos los errores y tipificaciones de Oracle se encuentran disponibles para que nosotros los usemos y lo podemos encontrar por internet. No es que uno diga, ay, el profe es bacán, aquí el cero divide. No, esa cuestión está por internet y uno tiene que buscarla. Por ejemplo, si yo no hubiera colocado el exception, aquí voy a cortar esto, y yo hubiera ejecutado este código, me aparecerá lo siguiente. Me dice, informe de error, hora 014476, divisor es igual to 0, hora 6512 en línea 2, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, el mensaje que me mandó es Oracle como tal, no puedo dividir por 0. Por lo tanto, si yo quiero controlar ese mensaje para que haga algo según lo que yo tengo pensado, tengo que hacerlo con la excepción. Pero tengo que colocarle el nombre que corresponda. Si se fijan, yo le coloqué 0 divide. Pero el error en realidad es el hora 1476. Entonces, si lo buscamos por Internort y colocamos hora-01476, nos va a decir en errores de origen, esta página es muy buena, hora.440, muchachos. ¿Ya? Y nos dice el error hora 01476 es 0 dividido. Por lo tanto, lo que tengo que colocar en el exception es 0 dividido. ¿Ya? Cuando estoy colocando el others, lo que estoy haciendo es similar a un else. Literalmente en ese else yo puedo decir, mira, ¿sabes qué? Algo pasó, no sé qué fue, pero se produjo un error. Entonces el others es para capturar todos los errores que no fueron capturados antes. Por lo tanto, si solo coloco el others, voy a capturar todos los errores. ¿Ya? Sin embargo, si sé que se pudiera producir un error, debería identificarlos primero. ¿Ya? ¿Cuántos elementos yo puedo colocar como web? Los que yo quiera. Todos los errores que pueda identificar y que estén ahí, los puedo. Los 1, los 10, no hay problema. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la cuarta función? Evidentemente colocando el delgado. Entonces, hagamos algo. Ya, vamos a hacer un programita que se caiga o no se caiga. Va a depender de la operación matemática que nosotros estemos haciendo. Vamos a dividir por algo. Entonces, vamos a colocar aquí. Declare B1 es un number que en un comienzo va a ser igual a 0. B2 es otro number que va a ser igual a 1. Y luego vamos a colocar aquí begin, end y exception. Ya, muchachos, importantísimo, de importancia máxima. Ustedes saben que cuando yo digo eso, porque hay que poner esto, hay que poner atención porque no se debe hacer siempre. Lo que yo voy a hacer para que nosotros podamos colocarle distintas variables es solo algo que se debe hacer en pruebas, con bloques anónimos, porque los bloques anónimos los estamos colocando por consola. Cuando nosotros pasemos a utilizar procedimientos almacenados o funciones, lo que yo voy a hacer en este momento no se debe hacer. ¿Ya? Es solo para pruebas. ¿Por qué razón? Porque, y ahí lo van a ver cuando lo ejecute la primera vez. Lo que yo voy a hacer es que el Oracle como tal me va a pedir reescribir algo de un código. Entonces, como se va a producir una reescritura, Oracle va a tratar de compilar, porque, ojo, lo primero que hace Oracle es compilar, y después de compilar, ejecutar. Entonces va a intentar compilar el código, se va a encontrar con un elemento mágico, y va a decir, esto hay que corregir. Y te va a decir, por favor, corrija esto por alguna cosa. Entonces, yo lo voy a corregir, ingresando algún valor, y eso va a reescribir el código del bloque. Y a partir de esa reescritura se va a ejecutar. ¿Ya? Así que, ojo, es solo para pruebas. Cuando pasemos a procedimientos almacenados, no se deben hacer. ¿Ya? ¿Qué es eso tan así? ¡Oh, el profe nos va a matar! Pero no, de hecho, es algo que ustedes tienen que ponerle mucha atención cuando estén ingresando datos. Es un ampersand.
Mire, si yo coloco B, num1 es igual a ampersand, ingrese valor, num1, punto y coma. Y digo lo mismo acá. B num2 es igual a ingrese valor num2. Y luego digo dbms-output punto putline y coloco b-num1 dividido por b-num2 punto y coma, y en el exception coloco when, voy a solo colocar 0 divide. No coloque 0 en num2, listo. Eso va a ser única y exclusivamente si alguien coloca un 0 en num2. ¿Ya? Entonces miren lo que va a pasar. Voy a borrar la salida del strip para que quede bien clarito. Aquí no hay nada. Así que todo lo que aparezca ahora va a ser de la ejecución que estoy haciendo en este momento. Al ejecutar esto, me dice introduzca el valor para, ingresa el valor num1. ¿Ya? Voy a colocarle 25. A aceptar. Ingresa el valor para, ingresa el valor num2. 36. A aceptar. Listo. Fíjense lo que sucedió. ¿Mm? Ah, pero por eso lo estoy compartiendo en Jitsi. Sí, lo que dije fue lo que dije antes. Estoy compartiendo en Jitsi con el link que está en la pista. No, sí, ya están acostumbrados. Se lo hago siempre en orientación. Detalle, no se preocupe. Ya, fíjense en lo que está pasando aquí. Si yo voy y estiro la salida del script, me voy a encontrar con dos cosas. Primero dice antiguo, los puntos. Declare Venom 1 y tener el mismo código que yo ingresé, lo mismo que yo tipé. Por otra parte, después dice nuevo, declare 2536. ¿Qué es lo que está sucediendo? Cuando se encuentra con un ampersand, asume que nosotros vamos a modificar el código. Entonces, como está asumiendo que nosotros vamos a modificar el código, por cada ampersand que encuentre, va a pedir que se ingrese un valor para modificar. Que se encuentre en el ampersand. Y básicamente todo lo que estoy viendo es. Esto es lo que no se debe hacer. Y efectivamente, eso es lo que no se debe hacer. ¿Por qué? Por lo mismo. Porque cuando tú hagas un procedimiento almacenado, el procedimiento almacenado va a quedar almacenado. Entonces, cuando tú hagas si haces un ampersand, el procedimiento almacenado, ese es un ampersand del procedimiento almacenado, cuando intente compilar el procedimiento almacenado, que va a ser falta, él te va a pedir que hagas esa corrección. Y el procedimiento almacenado se va a guardar con las correcciones. Entonces, esto lo podemos hacer ahora en bloques anónimos. Pero cuando lo hacemos a guardar el problema para avanzarlo, por lo ¿entiendes? Bien. Ya. Ahora, hay un detalle. ¿Qué pasa si yo en vez de ingresar un número, ingreso una variable? O sea, ingreso una letra. Más o menos, miren. Vamos a ejecutar. Ingresa valor para un 1. Vamos a colocar hola. Ya. Ahí leí los labios que dijo hola. Hola. Y aquí hay un pequeño detalle. Voy a colocar para num 2. 34. Aquí se va a caer. Pero ojo, esto no va a ser un código.
Esto va a ser un error programador, porque está diciendo, hola, certificado. Recuerden que cuando el puerto lo cambie, va a cambiar. Porque entonces lo que va a quedar va a ser hola. Va a ser hola. Va a ser va a ser posible. Va a ser yo no digo para decir, espérate. Y el que ahora, hola, debe ser claro. Así que, ojo, también tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer. Existen dos formas. La primera es que al ejecutar yo le coloque aquí la comilla y diga hola. Y después eso funciona. Pero, y ahí sí se cae por un error de una excepción, que es la hora 6502. Y es que estoy tratando de colocar un carácter, entonces aquí, a diferencia de parte, se autoconvierte o sí o sí, no puede tomar la cosa. Entonces, literalmente, lo que se puede decir, lo lamento mucho, pero se supone que lo que me tiene una variable que me ingresó con un carácter. Y ahí empieza con la causa, es que hay sale. ¿Cómo se llama eso? Lo podemos buscar en hora 440. Si mal no me recuerdo, es el invalid number o el value error. No me acuerdo cuál de los dos. Vamos a ver. Hora 6502. Continuar. Acá está. El value error. Ahí está. Esa es. Entonces yo ahí puedo decir, mira, voy a colocarme con el value error y digo exception. When value error. Then, y aquí le mando un mensaje. Digo, solamente se aceptan números. Solo se acepta ingresar números. ¿Ya? Entonces, al ejecutarlo y colocar los mismos valores, comilla, hola, cierre comilla, y 25, me va a decir, solo se acepta ingresar números. ¿Por qué? Porque yo ya estoy controlando esa caída. ¿Ya? Entonces, literalmente estoy diciendo, si alguien coloca un número escrito en palabras, ya ha pasado, uno dice ingrese 1 y literalmente escribe el 1. ¿Ya? Uno puede controlarlo de esa forma. Ahora, ¿cuál es la otra manera de evitar que nosotros coloquemos, o para no colocar las comillas? Es que acá yo le coloque las comillas. Y aquí Oracle tiene un comportamiento bien interesante. Porque si lo ejecuto y digo hola sin comillas y después digo 25, me va a decir solo se acepta ingresar números. Pero no se cayó. Miren, voy a ejecutarlo de nuevo. Le voy a colocar 36, 2. Y me mandó 18. Pero si revisamos el código, nos vamos a dar cuenta que colocó 36 entre comillas y 2 entre comillas. Se supone que son textos. Pero yo les acabo de decir que solo puede ingresar el titular correcto. Esto que acabo de pasar aquí se llama autoboxing. Autoboxing es un comportamiento que lo que hace es, si una variable de texto está siendo ingresada en una variable numérica, intenta convertir inmediatamente. Si lo convierte, lo asigna. De lo contrario, se cae. Eso solo funciona cuando yo trato de ingresar un texto en algún número. ¿Ya? Si yo trato de ingresar un número, o sea, si coloco un marcha a 50, y trato de ingresar el número 5, estas comillas, ¿ya? Pero esto puede ser un comportamiento, lo otro sí, claro, entonces, mediante eso, lo que hace ahora es decir, ok,
aplicándole tu nombre, porque es tu nombre. Entonces, le aplica tu nombre y se asigna, listo, no hay problema. Pero si le aplica tu nombre, no se asigna, tiene que pasar un error, que es el error de evaluación. ¿Me entiende la idea? ¿Sí? Sí. Ahora, la verdad es que los bloques anónimos, oh, ya se nos fue la hora. Seguimos. La verdad es que los bloques anónimos no solo puedo hacer uno, sino que puedo hacer varios casados. Yo puedo crear bloque anónimo y dentro de ese bloque anónimo otro. En realidad los bloques anónimos de que coexistan dentro de la base. ¿Ya? ¿Para qué? Justamente por el asunto de las excepciones. Para poder comprobar excepciones solo en los lugares donde yo sabe. Si hay un error, realizar una acción, creo que no lo superamos. Entonces esto yo lo podría hacer incluso de esta forma. Y voy a colocar este mismo código que está acá, pero lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a decir aquí, por cada número, voy a colocar un begin y un end. Exception end. Recuerden, lo ideal es que lo coloquemos así para que visualmente sea más amigable, para que podamos entenderlo mejor. Un pequeño paréntesis, todas las clases de ahora en adelante las vamos a para visualizar, para grabar con el OBS. No te preocupes, yo estoy grabando hace rato. Y bueno, por si acaso. No, sí, dale, si sirve, no hay problema. Está bien, si cada uno dice, como se le dije en un principio, a mí no me molesta, todo lo contrario. Si tienen los recursos, ocupen. Ya, entonces, vamos a colocar aquí que va a ser un value error. De hecho, lo voy a cortar. ¿Ya? Y voy a colocar exactamente lo mismo en la segunda. Begin. Exception. Y aquí lo voy a colocar. Solo se acepta ingresar números en num1. Y solo se acepta ingresar números en num2. Entonces, denle nomás, si estamos en la que más. Ya, entonces, solo voy a consultar por el value de error, por lo tanto, si hay algún otro error, literalmente no lo voy a tomar en cuenta, sino que lo voy a tomar en cuenta en las excepciones de abajo. ¿Ya? Y aquí voy a colocar 0 divide o el others. ¿Ya? Y al final voy a indicar acá que ha ocurrido un error inesperado. ¿Ya? Listo. Entonces, este código, ¿ya? Que está ahí, aquí un poquito más grande de lo que yo tenía pensado. Ya, lo que va a hacer es, va a controlar la entrada de valores para num1, va a controlar la entrada de valores para num2. Si es que el valor es un texto, va a lanzar un mensaje y de hecho le voy a colocar un valor también, porque también lo puedo hacer, no necesariamente solo puedo mandar mensajes, sino que también puedo hacer que, por ejemplo, la variable en un 1 tenga un valor en específico. Por lo tanto, si se llega a caer por eso, le voy a asignar el valor 1. Tal cual. Y lo mismo que abajo. Aquí voy a decir B1 va a tener el valor 2. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. Puedo programar lo que yo estime conveniente. Mientras esté con las variables que están ahí, que existen dentro del programa,
puede hacer lo que estime conveniente. También puede declarar nuevas variables que van a estar dentro de este código. Lo único que tendría que hacer es colocar un begin arriba. ¿Ya? Perdón, un declare. Se puede, como ustedes quieran, pero normalmente se utiliza de esta forma. Aunque dentro de lo que la imaginación dé, uno puede hacer lo que quiera mucho. Ya, entonces, vamos a ejecutar para probar y ya con eso terminamos el día de hoy. Vamos a colocar un valor para num1, que va a ser num1, tal cual. Colocar un valor para num2. Num2. Ya, aceptar. ¿Cuál fue el mensaje que me mandó? Solo se acepta ingresar números en num1. Solo se acepta ingresar números en num2. 2. ¿Por qué imprimió 2? Porque 1 dividido en 2 da 2. ¿No? ¿Por qué imprimió 2? ¿Dónde? ¿Ya que tiene? Ah, tienes toda la razón, sí. 1 igual 2. Claro, que dividió. No, 1 después 1, 2. Después dividió 2. No, aquí tenías. Ya. No, colega, deme un momento, por favor. Ahí está, y vamos a hacer que lo ejecutemos. Hola. Chao. Ahí sí. Ya, 0,5. Ahí sí va lo correcto. ¿Ya? Entonces, evite que se me llegue la primera, evite que se me llegue la segunda. Como le asigné otros valores, yo 0,5 y se me queda. Todo hubiera sido por números y necesitamos mandar esta. ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Consultas? Eso no lo voy a hacer, no se va. Bueno, con el video lo vas a aprender otra vez.